Gracias, buenos días a todos. Buenos días, doctor. Les deseo un excelente inicio de semana y espero que esta plática les sirva. La hice con todo el cariño del mundo. ¿Sale? Buenos días, Bueno, doctor. Gracias. Gracias. vamos a Gracias, empezar. doctor. Gracias. El tema de hoy se va a tratar de fracturas de cadera en general, ¿sale? Pero me voy a enfocar un poquito, principalmente en pacientitos ya de edad avanzada. Vamos a empezar. Una pregunta básica que tenemos que saber es qué es la cadera o en dónde está ubicada la cadera. Muchos de nosotros sabemos o pensamos que la cadera es la región que está ubicada en la espalda, atrás, por los riñones o en alguna otra parte, cosa que está mal. Anatómicamente, o sea, siendo estrictos anatómicamente, eso está mal, ¿sale? La respuesta a esta pregunta de dónde está la cadera o cuál es la cadera, aquí está, es la articulación que se forma con donde se une el hueso del muslo o el fémur y el hueso de la pelvis o acetábulo. Y como les comento, aquí tiene dos partes. Una bola, que es esta gran bola, totalmente, casi 360 grados, y en esta cavidad donde se adhiere, que se llama acetábulo. Esto ya son otras cosas anatómicas que la verdad, pues en esta plática no nos vienen al caso, pero sí es importante saber que esta articulación está ubicada a la altura de la ingle, ¿sale? Como les había comentado, es una articulación esférica. Aquí les pongo dos esquemas. Uno, este huesito está en azul, que es el fémur. Si se fijan, la parte de más arriba es la bola. Ubicándolo en la radiografía es esta zona de acá, la parte de la bola del fémur, y vemos en la pelvis que se ve otro huesito. La pelvis es este huesito azul. Vemos cómo se articula en esta zona, que es donde está la cavidad, que correspondería a esta región en la radiografía. Esta se llama acetábulo y esto se llama cabeza de fémur. Estas dos como tal forman la articulación de la cadera o articulación coxofemoral. El hecho de que esta bola se articule en esta cavidad nos da un rango de movimiento muy amplio. De hecho, la articulación del hombro es muy parecida a la de la cadera. Estas dos articulaciones son las que mayor rango de movimiento tienen. Ahora sí vamos a hablar como tal de las fracturas de cadera. Una fractura, como sabemos, es cuando un hueso pierde su continuidad. En este caso vemos aquí una ruptura en el cuello del fémur y esto ya se considera como una fractura de cadera. Esto, aquí como vemos a nuestro amigo que se cayó en la escalera, es uno de los mecanismos más frecuentes de las fracturas de cadera. Es caerse en la escalera, en el baño o en la misma habitación. Este tipo de accidentes llegan a suceder muy frecuentemente en lo que es en la noche. Cuando nos levantamos para ir al baño, nos tropezamos con cualquier cosa que esté en el paso, nos caemos y se nos rompe la cadera. Como les comentaba, son también llamadas fracturas de fémur proximal y se menciona como pérdida de continuidad a nivel del fémur, a nivel de la articulación proximal. Este es un esquema anatómico del fémur, donde vemos la raya roja que viene por acá y la raya verde se consideran que son las fracturas de cadera a nivel interarticulares. Aquí hay otras dos rayitas punteadas que son a nivel del cuello del fémur, que también se llega a fracturar. Y estas partes de aquí no las tomen en cuenta, esto ya no es parte de nuestra cadera. De las principales causas de fracturas son osteoporosis, como les acaba de mencionar, y las caídas. La incidencia de fracturas aumenta a partir de los 60 años. ¿Por qué? Porque nuestra densidad ósea ya es mucho menor. Estas fracturas reducen un 25% la esperanza de vida y en algunos pacientes, dependiendo del estado
que se encuentren, algunas veces los llegamos a mencionar como es el principio del fin. O sea, es el principio de donde el paciente empieza a decaer, a decaer, a decaer, hasta que llega a un final terrible. Estas fracturas condicionan el 4.2 veces más inmovilidad y condicionan casi 3 veces más dependencia funcional en los ancianos que los ancianos sin fractura de cadera. Un pacientito ya de edad avanzada que tiene una fractura de cadera se hace mucho más dependiente de alguien que sin fractura. ¿Por qué? Porque aunque se opera, se pone una prótesis, se pone un clavo, se pone lo que se tenga que arreglar de la cadera, los músculos como tales ya no tienen la misma potencia como tal. Y eso ocasiona que la marcha sea alterada, empiecen a tener una marcha claudicante o cojear, mucho dolor, y esto ayuda a que el pacientito ya no sea totalmente independiente. Aquí es importante mencionarles algo de osteoporosis. Hace algún tiempo les di una plática de fracturas de columna debidas a osteoporosis, y bueno, es importante tener en cuenta la definición de osteoporosis. Depende mucho de la masa de la columna lumbar, cadera o antebrazo en mujeres posmenopáusicas de raza blanca. Estos son por los valores matemáticos, no se fijen en eso. Lo importante es esto, tener este cuadro en cuenta. La densitometría ósea es importante pedirla de columna, lumbar y de cadera. ¿Por qué? Porque son las regiones más duras y que con más frecuentemente se pueden llegar a fracturar. Aquí tenemos una imagen de una densitometría ósea en la cual estamos midiendo la densidad ósea del cuello del fémur. El cuello del fémur tiene varias trabéculas o está ubicado, más bien, el cuello del fémur está hecho de cierta forma que las células óseas se acomodan en formas como de triángulo, que se llama triángulo de Ward. Esta forma de las células óseas a nivel del cuello es lo que nos ayuda a soportar los golpes de compresión principalmente. Entonces, como hemos visto en las densitometrías óseas, bueno, si estoy en lo verde quiere decir que estoy bien, si estoy en lo amarillo tengo osteopenia, si estoy en lo rojo ya estoy osteoporótico y estoy mal. Dependiendo de esto, es lo que necesitamos atender con nuestro médico, ya sea ortopedista, endocrinólogo, geriatra, con el médico de su confianza que esté capacitado para poder manejar este tipo de situaciones. Algo importante de la osteoporosis, vemos que es importante tener en cuenta que aumenta con la edad, desde el 15% para las edades comprendidas entre los 59 años hasta una prevalencia mayor de 80% para las mujeres con edad superior a 80 años. Entonces vamos viendo que entre más edad tengamos, más probabilidades de tener osteoporosis padecemos. Y este es un dato, no es de América Latina, pero bueno, en España se calcula que 2 millones de mujeres y 800,000 varones presentan ya osteoporosis. La densidad mineral ósea no es el único parámetro que predice el riesgo de fractura. Esto lo vamos a aumentar con la edad, el sexo, la raza, las diferencias geográficas, enfermedades concomitantes. ¿A qué me refiero con enfermedades concomitantes? Diabéticos, hipertensos, pacientes con problemas de vista. Todo eso tiene que ver para que nuestra capacidad de fractura se aumente. Riesgos para padecer la osteoporosis en hombres son menores de 70 años con osteoporosis, entre un 40 o 50%. Presenta una osteoporosis secundaria a exceso de alcohol. Esto también incluye en mujeres, no crean que no están exentas. El exceso de alcohol inducida por glucocorticoides, algunas enfermedades como son autoinmunes que requieren esteroides, por ejemplo, o algunos médicos manejamos osteoporosis para el control a largo plazo. Esto condiciona que también haya una disminución de la densidad ósea y en los hombres el hipogonadismo primario que tiene que ver a nivel de los testículos o secundario a nivel del eje hipotálamo hipófisis, que eso está en la cabeza.
Vean esta imagen, es muy importante, el fondo de la diapositiva, cómo están organizadas las trabéculas óseas, y si se dan cuenta, esto es una vértebra, está totalmente porosa, parece como mazapán. Entonces, imagínense, lo mismo llega a pasar a nivel de la cadera. Es muy importante tener en cuenta esto para que tengamos una buena dieta, hagamos buena actividad física de acuerdo a nuestra edad y lo que nos permita nuestra condición cardiopulmonar, para evitar tener un hueso así de poroso y poder soportar alguna caída. ¿Sale? Esto es algo muy superficial de todos los tipos de fracturas que hay. Si se fijan en este esquema, en el de su izquierda, está la bola del fémur. Aquí viene una raya que dice a nivel del cuello del fémur, intertrocantéricas, que es una anatomía, una región anatómica del fémur, y abajo de todo esto se llama subtrocantérico. Mucha gente puede pensar, bueno, ¿por qué si me fracturo la cadera me tienen que poner una prótesis? ¿Por qué no puede pegar como cualquier otro hueso? Fíjense en este esquema de la derecha, todas las arterias, todas las ramitas de la arteria que hay aquí. Por eso es que si se nos fractura el cuello, se nos lesiona esta región, y la región que está arriba se nos queda sin sangre. Si se nos fractura la región intertrocantérica, de aquí para abajo, todas estas arterias se lesionan y la zona de aquí para acá se queda sin sangre. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta, digo, no que se lo aprendan para nada, pero sí que en su cabeza tengan la imagen de todos los vasos sanguíneos que llegamos a tener en la cadera, y que eso es lo que nos da la irrigación, o sea, que lleva la sangre sana y que tienen los nutrientes necesarios para poder ocasionar que nuestra fractura consolide o pegue. De las comorbilidades más frecuentes, o sea, de los problemas que puede llegar a padecer nuestro paciente de la forma más frecuente, como les decía, son hipertensión, diabéticos, anemias, psiquiátricos, demencia y neurológico como neuropatías periféricas. Aquí me voy a detener un poquito en esta parte de que dice psiquiátrico, demencia. Pacientes, por ejemplo, que empiezan a tener Parkinson o Alzheimer, pueden presentar mayor riesgo de caídas. Son candidatos a un procedimiento quirúrgico para manejarlo, pero debido al problema psiquiátrico que tienen, el problema de que se luxe la prótesis o se refracture es muy alto. Por eso es importante considerar el estado general del paciente. Incluso les podría decir que lo psiquiátrico es una contraindicación para algún tipo de procedimiento quirúrgico en pacientes. Y lo de neuropatías periféricas es, por ejemplo, en pacientes con diabetes, es una neuropatía, ocasionan mayor debilidad en el hueso. Entonces yo le puedo poner una prótesis, pero si el hueso no está lo suficientemente fuerte, esa prótesis se puede hundir o el implante se puede zafar. Por eso les comentaba que es muy importante tener en cuenta el estado general de nuestro paciente. Como les comentaba, hay muchas clasificaciones de fracturas de cadera. Aquí les puse todas las que hay muchas más. Y la mayoría son para procedimientos anatómicos, para ubicaciones anatómicas. Realmente que una clasificación me vaya a decir qué tipo de tratamiento le voy a dar, no. Lo que nos va a decir qué tipo de tratamiento se le va a dar al paciente es el tipo de fractura, la personalidad de la fractura, como diría un maestro. Esta es otra foto donde ven las fracturas intertrocantéricas. Si se pueden fijar, de una fractura puede haber muchos tipos, lo cual cambia el tratamiento. No es lo mismo poner un clavo en esta, que está el punto de entrada del clavo está totalmente abierto, a ponerla en esta, que el punto de entrada está totalmente sano. Le digo, de eso dependen nada más estas imágenes, son puramente ilustrativas. Vamos a lo importante, lo clínico. Un pacientito que se nos cae y se pega en la cadera
Empieza con un acortamiento de la extremidad afectada, como lo ven aquí, y se rota hacia afuera. ¿Por qué? Porque hay músculos que traccionan y que rotan la pierna hacia afuera. Por eso es importante tener en cuenta este tipo de imagen, que no se les olvide, relacionándolo con la radiografía. ¿Qué se puede esperar? Fíjense cómo aquí se ve, donde tengo el puntero, se ve un cuello bonito, aquí completo. ¿Cómo lo ven aquí? Aquí la cabeza incluso hasta se ve deforme, si las alcanzo a ver un día, si lo alcanzan a notar. Esto aquí ocasiona que el hueso se vaya para arriba, como en esta parte de acá, y se rote, por lo cual tenemos la rotación de la pierna con el acortamiento con la rotación externa. Otro ejemplo lo vemos aquí. Observen cómo se alcanza a notar una cadera sana, que sería esta de acá, con esta que está fracturada. Muchas veces podemos pensar que me ha tocado ver pacientes que clínicamente no tienen las extremidades acortadas porque el hueso se llega a impactar, se hunde y se une en los fragmentos y no se mueven. Pero una vez tomando una tomografía, si tenemos duda, pues es importante descartarlo con una tomografía para valorar cómo está realmente nuestra articulación de la cadera, ¿sale? Y importante, va a haber mucho dolor, no vamos a poder mover nuestra pierna con la cadera rota y en la parte del golpe se nos va a hacer un moretón muy grande. Estos son los datos cardinales. Los signos y síntomas en general son dolor en la zona inguinal, como les comentaba, en reposo, en actividad, en lo que sea, no nos va a permitir mover la cadera. Crepitación se refiere a que truena la cadera, debido a que si ubicamos aquí, la cadera está rota, como en esta imagen de acá, entonces es normal que al momento de que tratamos de mover la cadera, los dos extremos de la fractura crepiten, truenan entre sí. Como les comentaba, el acortamiento de la extremidad inferior afectada es este de aquí, rotación externa este de aquí, y puede no estar presente. Esto es muy importante porque puede llegar pacientes con fracturas de cadera que pueden tener sus dos piernitas simétricamente bonitas, pero al momento de que quieren apoyar duele. Este es un punto cardinal que hay que descartar una fractura de cadera. Imposibilidad para la movilización y la marcha, como les comentaba, los hematomas o los moretones, y es muy importante tener en cuenta el mecanismo de lesión, las caídas en las escaleras, las caídas en la habitación, en el baño, principalmente al estarnos dando una ducha. Esto es nada más un esquema para que vean por qué la cadera se rota. Todos estos músculos son los que intervienen para condicionar que esta pierna se gire hacia afuera, ¿sale? Son muchos músculos. Si se fijan, todos estos van pegados en lo que es la cabeza del fémur, que es esta zona de aquí, y se pegan en una parte que se llama ilíaco, que es el ilíaco es donde se atora el pantalón. Ahí justo es el ilíaco, y si se fijan, va en esta zona para jalar la cadera, y eso es lo que nos da ese dato clínico. Tratamiento. Esto es algo muy difícil. Requeremos un equipo multidisciplinario, un traumatólogo, un anestesiólogo, un geriatra, en casos que aplique, porque llega a haber fracturas de cadera en pacientes muy jóvenes. En ese tipo son más que nada traumáticos y por algún choque, alguna lesión muy fuerte. En este caso no, en esta plática no incluye eso, pero siempre es una valoración geriátrica importantísima para poder ver qué cuidados tenemos que darle a nuestro paciente tanto en el pre como en el trans y en el postquirúrgico. Y qué mejor aquí nuestros compañeros de medicación para que nos den esa valoración. Necesitamos un médico rehabilitador, fisioterapeuta. Esto puede ser inclusive desde antes, que enseñe al paciente a cómo moverse, porque es muy importante considerar que en este tipo de pacientes
tienen poca masa muscular, la mayoría hace poquita actividad física, entonces los músculos que están encargados de darle estabilidad a la cadera están muy débiles, lo cual nos puede condicionar algún problema con el implante que lleguemos a ocupar. Y un psiquiatra, o en caso que lo requiera, un psicólogo o un tanatólogo, porque quieran que no, esto les cambie la vida de un día para otro, de un paciente que está acostumbrado a salir al mercado, a hacer sus cositas solo, de un día para otro va a tener que estar en cama sin poder hacer nada, lo van a tener que bañar, asistir para ir al sanitario, y quieran que no, es un golpe muy fuerte para nuestros pacientes y principalmente a nuestros familiares. Pues nuestros familiares no están educados para manejar este tipo de pacientes, lo cual es totalmente válido, no es obligación saberlo. Entonces, entre el traumatólogo, el geriatra, el rehabilitador, el psiquiatra, el tanatólogo, nos encargamos de formar un equipo conjunto para poderle enseñar a nuestros familiares la mejor forma de mover a nuestro paciente sin lastimarlo, de ayudarlo sin que se sienta inútil, porque es muy importante esto que les comento, lo psicológico, porque nuestros pacientitos sí llegan a sentirse muy mal después de que su vida cambia. Manejo quirúrgico, bueno, hay varios tipos. La osteosíntesis se refiere a placas y clavos y prótesis. ¿Se acuerdan que les enseñé una imagen en la cual teníamos, a ver, espérame, esta imagen de acá, donde tenemos todos los vasitos sanguíneos que llegan a la cadera, a todas las partes de la cadera? Es importante tenerla en cuenta porque la vamos a ocupar en en este esquema. Dependiendo del tipo de fractura, puede ser el tipo de implante que yo escoja. Pero lo más importante de una cirugía es reducir la fractura, prevenir la necrosis avascular. ¿Qué es la necrosis avascular? La necrosis avascular es cuando yo, a pesar de haber hecho una buena fijación de mi fractura, la cabecita o el cuello se mueren, porque los vasos sanguíneos se llegan a lesionar tanto que ya no le llega sangre a nuestra cadera, y eso ocasiona que la parte que está en gris empiece a hacerse más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que se empieza a deshacer y ya nos quedamos sin cadera. Es importante disminuir la mortalidad de nuestro paciente. ¿A qué me refiero con esto? Si es diabético, que esté en buen control de su glucosa; si es hipertenso, que tenga cifras tensionales adecuadas. Y lo más importante de todo, o sea, sí todo es importante, pero en el aspecto del entorno del paciente, la salud funcional, emocional y social es lo más importante. Porque si vemos que nuestro pacientito no, o nuestra mamá, nuestro papá no puede salir ni a caminar al parque, eso lo va a deprimir mucho. Y pacientes deprimidos, la verdad es que el pronóstico de vida es bastante pobre. Esto es, por ejemplo, les puse aquí una imagen. Fíjense el tipo de fractura que hay aquí. Aquí es donde está mi puntero, está la fractura, aquí está la bola, es esta bola de acá. Fíjense, la fractura fue en esta zona. Todas estas tres ramas de las arterias están rotas. Entonces, esto va a ocasionar que si yo intento ponerle un clavo a mi cadera, no vaya a pegar. Al contrario, voy a complicarle la vida al paciente. No va a pegar, va a ser una necrosis avascular. El paciente va a seguir con dolor, no va a poder caminar y eventualmente el paciente va a terminar en una prótesis. Pacientes que tienen fracturas desde la base del cuello, que sería de esta zona donde está mi puntero arriba, el 100% de los casos, si no es que un poquito menos, se maneja con prótesis. ¿Por qué? Por el tipo de sangre que le llega a la cadera. Y pacientes, por ejemplo, que tienen una fractura debajo
del cuello donde está mi raya, si se fijan, esto es un clavo o un implante. Esto es importante, esto es un caso para pacientes jóvenes nada más. Cuando se llegan a fracturar aquí el cuello o se llega a usar la cadera, debido a la circulación se les ponen unos tornillos para evitar la necrosis avascular, pero incluso en pacientes jóvenes, la necrosis avascular, que es que se nos mueren nuestros huesitos, está bastante presente. Por lo que es importante siempre explicarle a nuestro paciente qué es lo que puede presentarse en un futuro. Y esto es como le mencionaba, de acuerdo al daño, es lo que es lo que podemos escoger nosotros. Esto es como armar un rompecabezas. Ya que armamos nuestro rompecabezas, vemos qué tipo de placa o clavo le puede quedar mejor para regresar a nuestro paciente las actividades adecuadas. ¿Sale? Si se acuerdan, aquí hay otro tipo de fractura, aquí hay otro tipo de clavo. Esto es más que nada para nuestros colegas, pero es importante que ustedes también lo tengan presente. Cada paciente tiene un sangrado permisible. Y si cuando, espero que no, pero en algún momento si llegamos a tener alguna cirugía, la mayor parte de las veces salimos con un drenaje. Un drenaje es como un tamborcito por el cual está drenando sangre, que evita que se colecte y se almacene, se haga un hematoma ahí y se infecte. Todo eso ocasiona alteración en nuestro balance hídrico, o sea, nuestro sangrado permisible, lo cual nos va a ocasionar que tengamos la necesidad de que nos transfundan sangre. Siempre es importante en una fractura de cadera estar preparados y conscientes de que nos pueden transfundir sangre, porque por esto que les menciono, la mayoría de los pacientitos que tienen una fractura de cadera son pacientes geriátricos, la mayoría están malnutridos, tienen mal control glucémico, mal control de sus cifras tensionales. Entonces son pacientes que la verdad están totalmente descompensados, lo cual condiciona que todo esto se nos altere y que nosotros como médicos tengamos la obligación de comentárselo a ustedes. Es importante con el control del dolor, evitar complicaciones. Esto se refiere, por ejemplo, a alguna infección, que a veces realmente eso es pues, inevitable, aunque sea una técnica totalmente aséptica, puede llegar a haber infecciones, o que se luxe la prótesis, o que se refracture el implante. Todo eso hay que evitar complicarlo. Y es importante cómo evitarlo, mencionándole a nuestro paciente los cuidados que debe de tener, tanto con una prótesis, tanto como con un clavo, tanto con una placa. Y aquí lo que les comentaba, control de glucemia y de presión arterial. Complicaciones, hay varias, ¿sí? Relacionadas con la calidad ósea, aflojamiento del material de fijación, como sería en este caso donde está mi puntero, es este clavo se aflojó, esto que son aquí se llaman, estos tornillos están flojos. Pseudoartrosis quiere decir que el hueso no pega. Después de 6 meses, si el hueso no pega, se llama pseudoartrosis. Y esa no unión condiciona mucho dolor y puede originar este tipo de complicación o este tipo de complicación aquí donde está mi puntero. Necrosis avascular, que es lo que les comentaba. La necrosis avascular es cuando aquí empieza, esta cabecita se empieza a hacer pequeña, muy pequeña, hasta que deja de haber cabecita y una fractura de trocánter mayor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el trocánter mayor? El trocánter mayor es esta estructura, esta bola de aquí. El trocánter mayor, en el trocánter mayor se insertan o se pegan los músculos de la marcha. Entonces, si el trocánter mayor se nos fractura, vamos a tener una marcha totalmente inestable, con poca potencia, lo cual nos va a condicionar una luxación protésica, una falla del implante o una refractura. Infecciosas, seroma, que es la acumulación de un líquido como agua de sandía dentro de la articulación, que si no se drena se puede infectar. Eso puede suceder en cualquier cirugía.
o infecciones superficiales o profundas. Eso ya lo iremos viendo con el manejo de antibióticos para este tipo de situaciones. Y otras complicaciones importantes son una luxación protésica. Esto es una prótesis. Aquí, esta cosa aquí se llama copa y debería de verse como esta, aquí adentro. ¿Sale? Pero fíjense cómo aquí, esta parte de abajo, este tubo se subió y se giró, lo cual condiciona que la cabeza, esta bolita debería de estar aquí adentro, está totalmente fuera. Esto condiciona dolor, mucho dolor e incapacidad para el paciente. Es un retraso en el tratamiento. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos operando, tenemos que suturar, cerrar todos los músculos de la cadera. Si esto llega a pasar, es muy posible que los músculos se lleguen a desgarrar, por lo que nuestro paciente va a ameritar unas 4 semanas de reposo en cama, lo cual va a ser un retraso muy importante de 4 semanas, lo cual nos puede condicionar neumonías o cualquier otro problema muy serio. Fractura periprotésica. Esto es una prótesis. Si se fijan, aquí hay unos pedazos de hueso. Esto es una fractura. De aquí para acá está muy bien puesta la prótesis, pero para abajo se fractura el hueso, lo cual nos va a condicionar algo que sería un segundo evento quirúrgico, que en las condiciones de nuestros pacientitos es bastante delicado, porque hay que abrir más piel, poner placas, poner tornillos, poner alambres, y lo cual nos puede condicionar una infección, ¿sale? Y una infección periprotésica, que es lo que les comentaba, pues se puede almacenar aquí líquido purulento, se puede infectar la prótesis, y eso es otro tipo de manejo. Hay que quitar las prótesis, hay que estar haciendo lavados y lavados hasta que no haya ninguna infección en la cadera, y probablemente se pueda poner otra prótesis o se puede quedar sin prótesis dependiendo de cómo sea la evolución del pacientito. Y esto es un ejemplo de un implante mal escogido. En la placa inicial podemos ver que sí se ve bien bonito, bien puesto y bien todo, pero conforme van pasando los días, vemos que este tornillo, en vez de estar totalmente, bueno, estar angulado, se pone totalmente horizontal y la placa se tronó. Esto nos indica que el implante estuvo mal escogido. Es importante tener en cuenta los lugares en los que podemos tener accidentes, como les comentaba. Cualquier lugar de nuestro domicilio es muy peligroso. Es importante que no andemos descalzos o con chanclitas. Lo ideal es tener algún zapato firme, seguro. Y si tenemos alfombra, evitar los pliegues entre las alfombras para evitar tropezarnos. Y bueno, tener una buena alimentación, hacer un poquito de ejercicio para fortalecer nuestras caderas. Y si siguen algún tratamiento de osteoporosis, yo les recomiendo que lo continúen, no hay ningún problema. Esto va a ayudar a que el riesgo de fractura de cadera disminuya mucho. No sé si tengan alguna duda.